Ricardo Peláez Linares, nacido el 14 de marzo de 1963 en la Ciudad de México, es una de las figuras más destacadas de la historia del fútbol mexicano, no solo como gran jugador, sino también como un talentoso director deportivo. Con 1.87 metros de altura y un gran remate de cabeza, fue un delantero temible en la cancha, dejando huella en clubes de élite como el Club América, el Necaxa y las Chivas de Guadalajara. Nacido en una familia de clase media en la Ciudad de México, Ricardo creció en un ambiente que amaba los deportes y valoraba la educación. Su padre, banquero, siempre lo animó a estudiar con ahínco, mientras que su madre, maestra, le inculcó el amor por la cultura y el arte mexicanos. Ricardo mostró una gran pasión por el fútbol desde pequeño, jugando a menudo en las polvorientas calles de su barrio, soñando con algún día jugar con la selección nacional. Tras graduarse en contabilidad, Ricardo trabajó en una oficina contable, pero su pasión siempre estuvo en el campo. En 1985, debutó oficialmente con el Club América, iniciando una carrera que duraría casi 2 décadas. Se convirtió en el máximo goleador histórico del Necaxa con 138 goles, un récord del club, y formó parte de la selección mexicana en el Mundial de 1998, donde anotó 2 goles memorables. Tras retirarse en el año 2000, Ricardo se convirtió en comentarista de fútbol para Televisa Deportes y ESPN México, antes de convertirse en director deportivo de importantes clubes como el Club América, Cruz Azul y Chivas Guadalajara. Bajo su liderazgo, estos equipos ganaron numerosos títulos, incluyendo 2 títulos de la Liga MX y 2 Ligas de Campeones de la CONCACAF. Como esposo de Patricia Ochoa y padre de Ricardo Peláez Ochoa, siempre ha buscado compaginar su ajetreada carrera con su vida familiar. Ricardo Peláez no solo es un ícono del fútbol, sino también un hombre resiliente que enfrentó grandes retos y dejó un legado admirable en el deporte mexicano. La mayor tristeza en la vida de Ricardo Peláez fue la pérdida de su querida madre en 2005, un evento que le dejó una profunda herida en el corazón. Su madre, quien siempre había sido una fuente de inspiración y apoyo espiritual, falleció tras una larga batalla contra el cáncer. Ricardo compartió en una ocasión que su madre fue quien le enseñó paciencia, humildad y la importancia de la familia, valores que lo acompañaron a lo largo de su carrera. Cuando ella falleció, Ricardo estaba en la cima de su carrera como comentarista, pero sintió que todo su mundo se derrumbaba. En los días siguientes, solía conducir solo por las calles de la Ciudad de México, donde había jugado al fútbol de niño, y rompía a llorar al recordar las noches en que su madre le contaba cuentos populares mexicanos o lo animaba a perseguir sus sueños futbolísticos. Se sentía culpable por no poder estar más tiempo con ella en sus últimos años, debido a su apretada agenda. Esta tristeza se hizo aún más dolorosa por la soledad de su fama. Como celebridad, siempre tuvo que mantener una imagen pública sólida, pero la pérdida de su madre lo dejó más vulnerable que nunca. En una ocasión, admitió que había días en que se paraba frente al micrófono para comentar un partido, pero su mente se perdía en los recuerdos de su madre, lo que le hacía temblar la voz y tenía que contener las lágrimas. Ricardo también cargaba con la tristeza de ser criticado por su papel como director deportivo. En particular, después de que Chivas Guadalajara no clasificara a los playoffs de la Liga MX 2022, fue despedido, y las duras críticas de la afición y los medios de comunicación le hicieron sentir que sus años de arduo trabajo se estaban viendo negados. Se sentaba en una oficina vacía, leyendo comentarios negativos en línea, y sentía que no había estado a la altura de las expectativas de la afición. La tristeza de perder a su madre y la presión de su carrera se convirtieron en profundas cicatrices, pero también motivaron a Ricardo a seguir adelante, decidido a demostrar su valía. La carrera de Ricardo Peláez es una historia de perseverancia, pasión
y superación para alcanzar la cima. Nacido en la Ciudad de México, Ricardo creció en una familia amante del deporte, pero su padre quería que desarrollara una carrera estable como contador. Tras graduarse de la universidad, trabajó en una oficina de contabilidad, pero el aburrimiento lo impulsó a perseguir su pasión por el fútbol. En 1980, a los 17 años, se unió a las categorías inferiores del Club América, donde pasó 5 años entrenando antes de debutar con la selección absoluta en la temporada 1985-86. Su primer gol en la final de la Pro D de 1985 ayudó al Club América a ganar el título, marcando el inicio de una prometedora carrera. Sin embargo, las pocas oportunidades de juego lo llevaron a fichar por el Club Necaxa en 1987, donde se convirtió en un ícono con 138 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club. En Necaxa, Ricardo brilló con su soberbia capacidad de cabezazo, llevando al equipo a varios títulos, incluyendo el campeonato de la Primera División en 1994-95 y 1995-96. Regresó al Club América en 1997, pero permaneció solo un año antes de unirse a Chivas Guadalajara en 1998, donde terminó su carrera como jugador en 2000 debido a una lesión de rodilla. Uno de sus momentos más memorables llegó en la Copa Mundial de 1998, cuando anotó 2 goles para México, incluyendo el empate contra Corea del Sur, y uno en el empate 2-2 con Holanda. Después de retirarse, Ricardo pasó al juego de comentarios para Televisa Deportes y ESPN México, donde era querido por su agudo análisis y voz profunda. En 2011, asumió el papel de presidente deportivo del Club América, llevando al equipo a 2 títulos de la Liga MX y 2 títulos de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Continuó como director deportivo en Cruz Azul desde 2018, ayudando al equipo a ganar la Copa MX, antes de regresar a Chivas en 2020. Sin embargo, la carrera de Ricardo no ha estado exenta de contratiempos. Una lesión de rodilla en el año 2000 lo obligó a retirarse anticipadamente, una decisión que lo dejó llorando en el vestuario, sintiendo que su sueño se había truncado. El rol de director deportivo también ha traído consigo desafíos. En Chivas, enfrentó la presión de la afición y los medios de comunicación, y una derrota en la liguilla en 2022 provocó su despido, un momento que lo dejó entre lágrimas al reflexionar sobre sus esfuerzos infructuosos. Largas noches de estrategia, negociación de contratos y enfrentamiento a las críticas formaron a Ricardo en un líder tenaz que siempre encontraba la manera de superar las dificultades para llevar el éxito a los equipos a los que servía. Ricardo Peláez alcanzó un gran éxito, convirtiéndose en una de las figuras más emblemáticas del fútbol mexicano. Como jugador, dejó una gran huella en el Club Necaxa, donde se convirtió en el máximo goleador histórico del club con 138 goles en más de 300 partidos. Su soberbio remate de cabeza y su habilidad en el área le ayudaron a liderar al Necaxa a 2 títulos de la Primera División en las temporadas 1994, 95 y 1995-96, títulos que la afición recordará para siempre. En el Mundial de 1998, Ricardo se convirtió en un orgullo nacional al anotar 2 goles importantes, incluyendo el del empate 3-1 contra Corea del Sur y el del empate 2-2 contra Países Bajos. Con 43 partidos con la selección mexicana y 16 goles, es considerado uno de los mejores delanteros de su generación. Tras su retiro del fútbol, Ricardo continuó brillando como director deportivo. En el Club América, donde asumió la presidencia deportiva en 2011, devolvió al equipo a sus días de gloria. Bajo su liderazgo, el Club América ganó 2 títulos de la Liga MX en el Clausura 2013 y el Apertura 2014,
así como 2 ligas de campeones de la CONCACAF en 2014-15 y 2015-16. Estos títulos no solo consolidaron la posición del Club América, sino que también confirmaron el talento de Ricardo como entrenador. En 2018 fichó por Cruz Azul y contribuyó a la victoria del club en la Copa MX en su primera temporada, venciendo a Monterrey por 2-0 en la final. Sus trabajos como comentarista en Televisa Deportes y ESPN México también fueron un gran éxito, convirtiéndose en una de las voces más conocidas de la afición mexicana, apreciada por su perspicacia y su emotivo estilo narrativo. Ricardo también contribuyó a actividades benéficas, especialmente a programas de desarrollo del fútbol juvenil en México. Apoyó la construcción de academias de fútbol en zonas desfavorecidas, brindando a cientos de niños la oportunidad de alcanzar sus sueños futbolísticos. Estos éxitos, desde sus goles en la cancha hasta sus estrategias fuera de ella, han convertido a Ricardo Peláez en un símbolo de dedicación y talento en el fútbol mexicano. A pesar de sus numerosos éxitos, Ricardo Peláez también enfrentó reveses y desafíos que lo convirtieron en una persona resiliente. Uno de los mayores contratiempos de su carrera como jugador fue una grave lesión de rodilla en el año 2000, que lo obligó a retirarse a los 35 años mientras jugaba para las Chivas de Guadalajara. La lesión no solo puso fin a su carrera como jugador, sino que también le dejó un profundo dolor emocional. En una ocasión, contó que cuando el médico le dijo que ya no podía jugar al fútbol, se sentó en el vestuario, sollozando, sintiendo como si su mundo se hubiera derrumbado. Se preguntaba si podría encontrar un nuevo sentido a la vida cuando la cancha, donde había pasado su juventud, ya no fuera su hogar. En su rol como director deportivo, Ricardo también enfrentó muchos desafíos. En las Chivas de Guadalajara, donde ha sido director deportivo desde 2020, ha estado bajo una enorme presión de la afición, que espera que el equipo siempre sea campeón. La derrota en la liguilla de la Liga MX de 2022 ante el Puebla, en la tanda de penaltis por 5-4, provocó su despido. Este momento fue un duro golpe, ya que Ricardo sintió que sus años de dedicación habían sido negados. En una ocasión, al volver a casa tras recibir la noticia, se detuvo a un lado de la carretera y rompió a llorar, recordando las noches sin dormir que había pasado construyendo el equipo y la estrategia de las Chivas. También enfrentó duras críticas de los medios, llamándolo fracaso o insuficiente, palabras que lo hirieron profundamente. Además, Ricardo tuvo que lidiar con los prejuicios de la industria del fútbol. Como exjugador convertido en entrenador, sus habilidades fueron a menudo cuestionadas, especialmente en sus primeros años en el Club América. Tuvo que esforzarse el doble para demostrar que no era solo un exjugador, sino también un líder visionario. Estos desafíos, por dolorosos que fueran, moldearon a Ricardo, ayudándole a recuperarse de cada revés y a seguir aportando al fútbol, ya sea en la cancha o en la directiva. Ricardo Peláez siempre ha buscado logros que reflejen su pasión, dedicación y deseo de dejar un legado en el fútbol mexicano. Como jugador, aspiraba a convertirse en uno de los mejores delanteros, no solo por la cantidad de goles que marcaba, sino también por su capacidad para inspirar a sus compañeros y a la afición. Dedicaba horas a practicar su cabezazo, una habilidad que se convirtió en su sello distintivo y mejoraba constantemente sus movimientos dentro del área. Sus 138 goles con el Necaxa, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club, fueron el resultado de años de arduo trabajo en la cancha. También aspiraba a representar a México en el Mundial, un sueño que se hizo realidad en 1998, cuando marcó 2 goles y se convirtió en un ícono del fútbol nacional. Tras su retiro, Ricardo se propuso convertirse en un gran entrenador, llevando el éxito a los clubes a los que se enfrentó.
Cuando asumió la presidencia deportiva del Club América en 2011, estaba decidido a devolverle al equipo el dominio. Pasó meses estudiando el mercado de fichajes, trabajando con entrenadores como Miguel Herrera y construyendo una plantilla competitiva. El resultado fueron 2 títulos de la Liga MX y 2 ligas de campeones de la CONCACAF, logros que considera un testimonio de su visión. En Cruz Azul, trabajó para construir un equipo que no solo era fuerte en habilidades, sino también con un fuerte espíritu de equipo, lo que lo llevó al título de la Copa MX de 2018. Estos éxitos le exigieron un trabajo incansable, desde la negociación de contratos hasta la resolución de conflictos en el vestuario. Además, Ricardo siempre se esfuerza por contribuir a la comunidad. Fundó programas de desarrollo de fútbol juvenil en la Ciudad de México, con el objetivo de brindar acceso al deporte a niños de barrios marginales. Visita regularmente estas academias, compartiendo su historia para inspirar a otros y considerándolas una parte importante de su legado. Estos logros, desde goles anotados en la cancha hasta títulos ganados como entrenador, son el resultado de la perseverancia y la pasión, convirtiendo a Ricardo Peláez en un ícono irreemplazable del fútbol mexicano. El amor y el matrimonio en la vida de Ricardo Peláez han sido una travesía vibrante, donde las alegrías se mezclan con los desafíos y las emociones profundas, al igual que los intensos partidos que ha vivido en la cancha. Ricardo conoció a Patricia Ochoa, su actual esposa, en 1988, en una fiesta en la Ciudad de México, cuando apenas empezaba a brillar con el Club Necaxa. Patricia, una maestra de primaria de sonrisa radiante y corazón cálido, atrajo a Ricardo a primera vista. Se enamoraron rápidamente, compartiendo su pasión por la cultura mexicana, desde los bailes tradicionales hasta las comidas familiares con tamales hechos por la madre de Patricia. Sus citas solían tener lugar en pequeños bares de Coyoacán, donde Ricardo hablaba de sus sueños futbolísticos y Patricia compartía historias de sus alumnos. Esta historia de amor le dio a Ricardo una sensación de paz, un refugio de las presiones de su carrera futbolística. Se casaron en 1990, en una ceremonia sencilla pero íntima en una pequeña iglesia de la Ciudad de México, a la que asistieron familiares y amigos cercanos. En 1992 dieron la bienvenida a su único hijo, Ricardo Peláez Ochoa, quien se convirtió en la mayor alegría de sus vidas. Ricardo comentó en una ocasión que el momento de ver nacer a su hijo fue una felicidad mayor que cualquier gol que hubiera marcado. Sin embargo, su matrimonio no siempre fue fácil. La presión de su carrera futbolística, con sus largos viajes y su apretada agenda, a menudo le dejaba poco tiempo para su familia. Hubo épocas en las que Patricia tuvo que cuidar de Ricardo sola, y expresó su soledad cuando su esposo estaba constantemente fuera de casa. Las discusiones debido a su apretada agenda hicieron llorar a Ricardo, sintiéndose culpable por no poder estar más tiempo con su esposa e hijos. Un día, después de perder un partido, regresó a casa y encontró a Patricia leyéndole a su hijo, y esa visión le hizo darse cuenta de que necesitaba esforzarse más para equilibrar su carrera y su familia. A pesar de los muchos desafíos, el amor entre Ricardo y Patricia se ha mantenido fuerte gracias a la comprensión y el perdón. Patricia siempre ha sido el mayor apoyo de Ricardo, desde su época como jugador hasta su etapa como director deportivo. Ella solía ir al estadio a animarlo, y más tarde, cuando fue criticado por su fracaso en las Chivas Guadalajara, Patricia fue quien se sentó a su lado, le tomó la mano y le recordó que había hecho lo mejor que pudo. Ricardo dice que Patricia no solo es su compañera, sino también su confidente, quien lo ha ayudado en sus momentos más difíciles. Su amor, aunque no perfecto, es un testimonio del poder de la paciencia y la devoción, que le ha ayudado a encontrar un profundo significado incluso en los momentos más difíciles de su vida.
La familia de Ricardo Peláez, incluyendo a su esposa Patricia Ochoa, su hijo Ricardo Peláez Ochoa y otros familiares, siempre han sido un gran apoyo en sus momentos más difíciles, especialmente cuando enfrentó la tristeza de perder a su madre y la presión de su carrera. Patricia, quien ha estado con Ricardo durante más de 3 décadas, conoce el dolor que lleva dentro. En una ocasión, le contó a un amigo cercano que la muerte de su madre en 2005 fue un gran impacto para él. Describió los días siguientes, cuando Ricardo se quedó callado, a menudo sentado solo en la sala, mirando fotos antiguas de su madre y llorando. Patricia dijo que Ricardo siempre intentaba ocultar su dolor para no preocuparla a ella ni a su hijo, pero que ella podía sentir la pérdida en sus ojos. Ella siempre estaba ahí, cocinando platillos que su madre solía preparar, como pozole, para ayudarlo a conectarse con viejos recuerdos. El hijo de Ricardo, Ricardo Peláez Ochoa, ahora adulto y trabajando en medios deportivos, también comprende el dolor de su padre. Recuerda las veces que Ricardo llegaba a casa después de ser criticado por su papel como director deportivo, especialmente después del fracaso de Chivas en 2022. Dijo que su padre se sentaba en su oficina en casa, releyendo artículos de prensa negativos y enjugándose las lágrimas en silencio, tratando de mantener una fachada fuerte ante su familia. El joven Ricardo está orgulloso de la resiliencia de su padre, pero también le preocupa que retenga demasiadas emociones. Ha dicho que su padre era un hombre de familia y que su mayor tristeza no fueron sus fracasos profesionales, sino el sentimiento de no pasar suficiente tiempo con ellos, especialmente cuando murió su madre. El padre de Ricardo, aunque mayor, también comprendía los desafíos de su hijo. Recordó su época como jugador, cuando una lesión de rodilla lo obligó a retirarse en el año 2000. Dijo que Ricardo llamó a casa con la voz entrecortada, diciendo que sentía que su mundo se había derrumbado. Su padre intentó consolarlo, recordándole que el fútbol no lo era todo, pero sabía que el dolor le había dejado una profunda cicatriz. La familia de Ricardo lo veía como un hombre fuerte, pero vulnerable, que intentaba proteger a sus seres queridos de sus dificultades. Lo apoyaron con amor y comprensión, desde acogedoras comidas familiares hasta conversaciones nocturnas, ayudándolo a superar las penas más profundas de su vida. A pesar de ser una figura prominente del fútbol mexicano, Ricardo Peláez mantuvo en privado lo más profundo de su alma. Un gran secreto que mantuvo oculto durante años fue su lucha contra una leve depresión tras retirarse en el año 2000. Una lesión de rodilla no solo puso fin a su carrera como jugador, sino que también lo sumió en un período de inseguridad. Sentía que había perdido el propósito de su vida, que la cancha, donde una vez fue una estrella, ya no era su hogar. Había noches en las que se quedaba despierto en su sala, mirando viejos trofeos, preguntándose si alguna vez podría encontrar un nuevo sentido a la vida. Temía que revelar su condición lo hiciera parecer débil, especialmente en una industria que valora la fuerza y la determinación. Para sobrellevarlo, Ricardo recurrió a escribir un diario, registrando sus pensamientos y sentimientos, como una forma de liberar su mente. Otro secreto es el dolor personal que Ricardo arrastra tras la muerte de un gran amigo de la infancia, excompañero del Club América, quien falleció en un accidente automovilístico en 1995. Este amigo, con quien Ricardo había compartido su sueño de conquistar el fútbol mexicano, dejó un enorme vacío en su corazón. Ricardo rara vez habla de esta pérdida, ni siquiera con Patricia, porque no quiere molestarla. Guarda una foto de su amigo en su cartera, y cada vez que la mira, siente un profundo dolor en el corazón. Este dolor ha afectado su enfoque profesional, lo que lo ha impulsado a vivir la vida al máximo para honrar a quienes creyeron en él, desde sus compañeros hasta su familia. Ricardo también esconde momentos de inseguridad en su rol como director deportivo.
Tras el fracaso en Chivas en 2022, sintió que no era lo suficientemente bueno para continuar en el cargo. Se sentaba en su oficina, releyendo los contratos y las estrategias que había construido, y lloraba al pensar que no había cumplido con las expectativas de la afición. Estos secretos, aunque pesados, se convirtieron en el motor que impulsó a Ricardo a seguir adelante, convirtiendo su dolor personal en fuerza para dedicarse al fútbol y a su familia. Ricardo Peláez y Patricia Ochoa han forjado una sólida relación a lo largo de más de 3 décadas. Una, matrimonio basado en el amor, la comprensión y el apoyo mutuo. Se conocieron en 1988, cuando Ricardo estaba en la cima de su carrera como jugador, y Patricia, con su dulzura e inteligencia, se convirtió en su compañera ideal. Su matrimonio, que comenzó en 1990, ha atravesado muchos desafíos, desde los frecuentes viajes de Ricardo fuera de casa para los partidos hasta los periodos de presión como director deportivo. Patricia siempre ha estado ahí para él, desde animarlo en la grada hasta consolarlo cuando era criticado tras las derrotas. Viven en una casa en la Ciudad de México, donde Ricardo y